de venir a mi clase o vienen y escuchan, miran y de ahí se van a leer o cómo hacen? Cuéntenme a ver un poquito. ¿Cómo pensaban estudiar? Leyendo antes de la clase, doctor. Normalmente, a veces no se puede, ¿verdad? Es lo más recomendable. Se los recomiendo, así no se pierden en cualquier cosa, tienen más preguntas por hacer, pero a veces no se puede porque tienen que adelantar para macro, por ejemplo. De hecho, yo por eso quiero a ustedes darles clase lo más de lunes a miércoles cuando toque el tema y si no de lunes y martes, porque sé que por lo menos jueves van a estar full macro en la tarde tratando de aprovechar el siguiente día. Y de hecho esa es mi idea, pues dejarles esa tarde libre del jueves para que ustedes avancen y de verdad el viernes sientan que aprovecharon, porque macro si no van leídos, no van a aprovechar ese único día. Entonces vamos a tratar que queden así los horarios. Bueno, vamos a avanzar entonces. Vámonos con la primera semana del desarrollo. Ya no me acuerdo quién es la que iba a hablar de los métodos anticonceptivos de emergencia. Se me olvidó el nombre, pero ¿quién era? Y no vi el video que grabé. ¡Ey! Voy a grabar. Vamos a ver, ya vamos a comenzar la clase. ¿Quién era que tenía que hablar de eso? Porque a mí se me olvidó quién era. Yo, doctora Valerie. Ajá, Valerie. Recording in progress. Ajá, Valerie, entonces. Mira, ayer estuve toda la tarde en eso. Ajá, hay un montón de artículos, ¿verdad? Y es bien variable la información, claro, y depende del tipo de método. Bueno, del Sí. fármaco. Ajá, dígalo lo que encontró. Bueno, lo que encontré es que para diferenciar, o sea, las pastillas de emergencia no se utilizan de manera como que frecuente como los anticonceptivos normales. Y ajá, porque estos ya son como que también se les pueden llamar las pastillas postcoito o píldora del día siguiente. En el libro de Langman, el de la 13ª edición, dice que las píldoras anticonceptivas de emergencia se emplean como medida de control natal que evitan el embarazo si se ingieren como que 20 horas después del coito, es cuando tienen su mayor eficiencia. Y así se van tomando como que 2 o 3 días después van perdiendo la eficiencia de su eficiencia, ¿verdad? Sí, 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 eficacia, ajá. Seguridad, Eficacia. ajá, eficacia, seguridad, todo eso. Ajá. Estas se administran en altas dosis de progestina sola o se pueden combinar con estrógeno, que esa es la plan B. Y también están los otros tipos, pero los otros tipos son como que, por así decirlo, más fuertes, que es cuando ya está como que implantado el embrión, el óvulo fecundado en el útero, que debe ser la mifepristona y el acetato de ulipristal. Exacto. Estos son antihormonales. Y la mifepristona con el misoprostol que hacen en la Cytotec, si no me equivoco. Muy bien, sí. Sí. Ok, entonces hay 2 etapas, ¿verdad? Está porque mi pregunta era como que, ¿Cómo? ¿qué pasa Ajá. si el espermatozoide ya fecundaba en la ampolla el óvulo? ¿Qué pasa si tenía como que efecto la pastilla? Y pues cuando el óvulo es fecundado, hace un viajecito por la trompa y se tarda como de 4 a 6 días para implantarse en la pared del endometrio. Entonces mire, las investigaciones eran bastante como que inconclusas porque unas decían como que se hacían investigaciones para ver si afectaba las paredes del endometrio, para ver si eso ayudaba a que no se implantara el óvulo fecundado en las paredes del endometrio, ¿verdad? Pero dice que, o sea, ya porque se creía que cambiaba la bioquímica y la histología del endometrio y que por eso no procedían los embarazos. Pero la verdad, la pastilla anticonceptiva de emergencia no tiene ningún mecanismo para prevenir la implantación. Lo que tiene es para prevenir la ovulación. Ok. Entonces, dice que lo que puede tener es que tiene un posible mecanismo de acción
en la unión de los gametos debido a que tiene una proteína que es la de la glicodelina endometrial, que esto impide el reconocimiento y la unión del ovocito con el espermatozoide. Entonces, que si hay como que hay un pico de esta proteína cercano a la ovulación, puede impedir la fecundación. Ok, sí, muy bien su investigación. Cosas importantes a recordar, está bien todo lo que dijo Valerie. Es un tema bien interesante, de hecho, la píldora plan B o de emergencia o del día después se utiliza mucho. De hecho, hay personas que la utilizan muy mal y así como empezó hablando Valerie hoy, es una píldora que se utiliza de forma esporádica cuando hay una necesidad real. Pero hay gente que la usa como que si fuera un método de planificación continua, ¿ok? Porque le vale y es como, ay, no me cuido, me tomo una, ay, otra vez y tengo miedo, me voy a tomar otra. Y eso produce alteraciones hormonales muy importantes en el eje que vimos ayer, si se acuerdan, ¿verdad? Hipotálamo, hipófisis, ovario. ¿Qué pasa? Son una bomba de hormonas, ¿ok? Pueden ser preparados solos o combinados, pueden ser en base a progestina sintética, pueden ser en base a estrógeno con progesteronas, y la dosis que tienen para que cumplan su efecto en emergencia, porque acuérdense que el anticonceptivo oral va creando un efecto acumulativo, ¿cierto? Por eso lo tomamos varios días a lo largo del ciclo y se comienza con él el primer día de la menstruación, ¿ok? Este es diferente y por lo tanto se busca que cumplan un efecto similar en menos tiempo. ¿Y cómo lo podríamos lograr? Pues aumentando la dosis, la carga del fármaco que ustedes están ingiriendo. Por eso sí pueden producir síntomas en las pacientes que los toman. Por ejemplo, náuseas, malestar en general, se sienten bien cansadas estas pacientes. Las que lo utilizan como un método continuo en vez de comprar píldoras mejor cada mes, aumentan bastante de peso. Esas personas, muchas han demostrado susceptibilidad a este tipo de fármacos y aumentan bastante de peso. Y como dijo Valerie, es cierto, o sea, los estudios se han hecho valorando a diferentes fármacos. Hay unos que hacen bloqueo hormonal, otros lo que buscan es bloquear el proceso de ovulación. Cuesta, o sea, nadie toma una plan B pensando en que va a ovular. Toma una plan B porque sabe que anda fértil y tuvo sexo sin protección, para que se hagan una idea. Entonces sí tiene otros efectos. Tiene otros efectos. Bueno, yo se los traje estos como en resumen de una presentación muy buena que hay, pero sí, los artículos son inconclusos y dependen del fármaco además. ¿Cuál es el objetivo al final del día de la contracepción de emergencia? Prevenir el embarazo, o sea, que no haya el embarazo, ¿ok? ¿Y bajo qué efecto? Bueno, se puede intentar. De hecho, me gustó otro artículo donde decía may, o sea, puede ser que, porque si un proceso ya se comenzó, a veces no necesariamente un fármaco va a interferir en él y lo va a detener, para que se hagan una idea. Entonces, puede ser que inhiban o retrasen la ovulación. Esto si se toma en el tiempo adecuado y ustedes vieron que de acuerdo al ciclo de la mujer hay momentos específicos para hacerlo. No es que en cualquier momento se la van a tomar. La fertilización puede ser alterada al alterar el transporte, ¿ok? A lo largo de la trompa o también el transporte del espermatozoide. Incluso algunos fármacos se han descrito que alteran la motilidad, ¿verdad?, de los microtúbulos a nivel del espermatozoide, para que se hagan una idea. Y como ustedes ya saben, que les he comentado, la progesterona, si fuera una carga de progesterona, va a alterar entonces el movimiento de la trompa también, y va a hacer que no se mueva fácilmente el óvulo. El otro efecto que causa la progesterona en gran cantidad es esto, va a ser más espeso el moco cervical, entonces va a limitar el paso del espermatozoide. Y en algunos casos puede ser, ¿verdad? En algunos artículos van a encontrar que sí se promueven cambios endometriales, que en el caso que hubiese habido una fertilización previa, no se implante entonces el cigoto. Entonces, dependiendo del fármaco es variable, dependiendo del momento en que se tome es variable, lo mejor es tomar anticonceptivos orales, usar métodos de barrera, pero sí puede funcionar. O sea, de hecho funciona si se toma adecuadamente, no más de 5 días, mucha más eficacia más eficacia y seguridad las primeras 20 horas después del sexo no protegido.
Recuerden que tienen un uso, creo que aquí no, pero legalmente pues se puede utilizar después de un asalto sexual, por ejemplo. Bueno, igual aquí también se recomienda usarla, pero acuérdense que está bien controversial eso todavía con lo del aborto aquí. Ni sé en qué quedó, el otro día vi una noticia ahí, no le di seguimiento. Entonces, sí son seguras, son efectivas si se usan adecuadamente. Vamos a ver quién me preguntó algo acá. Doctora, ¿hasta qué momento un embarazo es apto para ser evitado por un fármaco? ¿Cómo así? ¿Hasta qué momento un embarazo es apto para ser evitado por un fármaco? ¿Hasta qué mes ya se puede promover? ¿A eso se refiere? ¿Chico? ¿Qué me preguntó? ¿Sí? Sí. Ok, es variable también. De hecho, creo que las primeras 4 semanas son la forma más fácil en la que vaya, por ejemplo, la gente utiliza este fármaco que mencionó Valerie, que es el Cytotec, que es misoprostol. De hecho, se utiliza como un inductor y van a ver que se utiliza cuando estén rotando por ginecobstetricia. Y creo que no estoy bien segura de la fecha realmente, Kevin. Si se toma muy seguido, ¿puede quedar infértil la mujer? No, lo que va a hacer es crear una alteración hormonal importante en esa persona. Infértil no va a quedar, va a tener que esperar un tiempo hasta regular sus ciclos. Ok, pero tendría que investigar específicamente, Kevin, hasta qué realmente funcionaría, porque después de la implantación y ya con un embrión de 8 semanas grande, vamos a ver, serían 2 meses, no estoy segura, nunca lo he buscado por esa forma el fármaco. Por ejemplo, el Cytotec, tendríamos que investigarlo, lo voy a investigar y se lo contesto. Ok, voy a empezar la clase porque yo creo que ya es, ¿qué hora es? Ok, vamos bien. Entonces, hablemos de la primera semana del desarrollo. Esta frase me gusta mucho, encontré un libro de embriología de los que he leído, no me acuerdo en cuál. Pero en español es una frase que dijo Aristóteles y que significa que aquel que mira crecer las cosas desde el comienzo tendrá la vista más detallada de ellas. Y para eso nos sirve la embriología, ¿ok? Para entender qué pasó al inicio y después de estudiar por qué se enferma la gente. Entonces, estos son los objetivos, se los dejo para que una vez más orienten su estudio independiente. Y hagamos el primer poll de fertilización, vamos a ver cómo andan. Déjenme ponerlo aquí. Este está súper fácil. Esta es una pregunta regalada. Ya la saben además, solo la puse para que iniciemos participando. Ajá. Muy bien. Bueno, los que van participando muy bien. Excelente. Sí, ¿verdad? Es del lugar que hemos estado hablando. Es el sitio más frecuente donde se da el proceso de fertilización. ¿Puede darse en otro lado? Sí. Puede darse la implantación allí mismo donde se fertilizó también. Y ahí estamos hablando de un embarazo ectópico. Entonces avancemos con la clase, porque si tengo a alguien esperándome a las 2 y no son ustedes. Vamos a avanzar entonces aquí. Y hay algunos aspectos a recordar de cosas que hemos hablado anteriormente. Uno, el desarrollo de un ser humano comienza en la fertilización, ¿verdad? Cuando se unen los pronúcleos masculino y femenino y ya comienza la formación de un cigoto. Eso es la primera expresión de un ser que se está formando. ¿Qué es el cigoto? Es una célula totipotencial, ¿ok? La célula totipotencial, van a ver ustedes que tenemos células totipotenciales, multipotenciales, pluripotenciales, y son células muy especializadas. En el caso de la célula totipotencial, que es la que vamos a encontrar aquí en el cigoto, es una célula que tiene la habilidad de diferenciarse en cualquier tipo de célula, en cualquier linaje celular. Ella va a poder diferenciarse. Existe una diferencia con células multipotenciales, por ejemplo, que esas solamente se diferencian en una capa específica de las 3 embrionarias que ya van a aprender conmigo. Este concepto lo voy a repetir de todas formas. Y están las pluripotenciales que se van a diferenciar a partir de un linaje ya comprometido. Seguramente en histología les van a hablar de eso además. Pero cuando hable de las capas embrionarias lo voy a volver a tocar. De entrada está, si no lo olviden, la
La totipotencial, así se le llama, es una célula que tiene la capacidad de diferenciarse en todas las células que tenemos en el cuerpo. Obviamente es muy importante que esté en el cigoto y que sea una célula totipotencial. Tiene cromosomas y genes derivados de madre y padre, ustedes ya lo saben, se preparó todo eso para que espermatozoide y óvulo o ovocito secundario, parado, metafase 2, como quieran recordarlo, antes de que se fertilizara, vengan haploides con la meiosis, ¿cierto? Con la meiosis para que se pueda hacer la mezcla de los cromosomas que vienen de padre y madre. ¿Qué le va a pasar a este cigoto? Se va a dividir varias divisiones, además de que se va a dividir, va a migrar, va a viajar, esa célula que se va dividiendo en el camino va a viajar, va a iniciar desde ahí procesos de diferenciación bien específicos y va a crecer como célula. Ya van a ver que inicialmente lo que hay es un clivaje y eventualmente sí ya va a haber un crecimiento en tamaño. Y al final del día lo que busca es crear un ser humano, ¿verdad? Y eso se va a tardar 9 meses más o menos. Ok, esto ya lo dijimos, sucede más que nada en la ámpula, esa es la zona más frecuente de fertilización. Son eventos moleculares los que están coordinando esto, ¿ok? Son señales bioquímicas que se están enviando. Yo les dije el primer día de clases que no íbamos a meternos a eso porque se volvería muy larga la clase y no es como el objetivo al final del día. Pero ya los embriólogos obviamente que sí estudian ese proceso de los eventos moleculares que guían para que se dé el proceso de la fertilización. Ya sabemos que es espermatozoide con ovocito que van a entrar en contacto, intercambian su material genético. Y es bien importante que cada uno va a expresar, ¿ok? Ya sean carbohidratos o proteínas que van a promover la quimiotaxis. ¿Qué es quimiotaxis? Quimiotaxis es el movimiento de una célula de un lado a otro. Lo van a ver cuando miren el movimiento de los glóbulos blancos, por ejemplo, que pueden viajar en el torrente sanguíneo, hay una inflamación o una infección en algún lado del cuerpo y por quimiotaxis, que son señales bioquímicas que está enviando el mismo cuerpo, se va a inducir un movimiento dirigido de las células hacia, por ejemplo, el sitio de la inflamación. Lo mismo pasa aquí para que se dé la fertilización. Son bases bioquímicas que promueven quimiotaxis y ese movimiento dirigido para que se encuentren entonces los gametos. ¿Estamos? Fases de la fertilización, ¿cuáles son? Bueno, yo creo que esto ustedes ya lo leyeron. Aquí tenemos un espermatozoide con su núcleo que contiene ya los cromosomas. Ustedes están viendo ahí. El cromosoma tiene el acrosoma, si se acuerdan, la estructura bien importante que encontramos en el polo como anterior de la cabecita del espermatozoide, va a iniciar entonces el proceso de la reacción acrosómica en este punto. Y ahí ya actuaron los procesos quimiotácticos, ya van encontrándose. Entonces, lo primero que va a hacer el espermatozoide es que tiene que atravesar la corona radiada, que son estas células que vemos aquí, las moradas. Recuerden que esas se formaron a partir del proceso proliferativo que tiene el folículo a medida van creciendo y que son las que van a salir con el ovocito secundario y lo van a acompañar una vez que ha sido ovulado. ¿Estamos? Entonces, lo primero es pasar la corona radiada. Ok, el acrosoma va a tener esta enzima, que es la hialuronidasa, que lo que produce es la dispersión, ¿cierto?, de esas células. Además de eso, lo asisten algunas células de la mucosa que está en la trompa uterina y otra cosa es la parte mecánica que ejerce la cola del espermatozoide que sigue moviéndose y como que lo va empujando. Para que esto se dé, no olviden, además, que tiene que estar sucediendo entonces la reacción acrosómica, ¿verdad? Donde el acrosoma se junta, ¿se acuerdan? El proceso de capacitación del espermatozoide. El acrosoma se va a juntar con la membrana celular externa del espermatozoide y va a crear poros con el objetivo de liberar estas enzimas. Ahora, se penetra luego de la corona radiada aquí, la zona pelúcida. También ustedes ya saben que a medida que se va desarrollando el ovocito, se van a ir liberando estas glucoproteínas que forman la zona pelúcida, cuyo objetivo es nutrirlo, protegerlo de cualquier insulto inmunológico que quiera atacar ese ovocito. Y tercero, es evitar la poliespermia una vez que se está dando el proceso de fertilización.
Entonces la zona pelúcida va a tener que ser atravesada, aquí lo estamos viendo en 3, que enzimas se han estudiado que se liberan, pues son enzimas, aquí están los nombres, neuraminidasa y lactosina, aparentemente son las enzimas que se van a liberar acá y van a permitir entonces que el espermatozoide continúe su camino. Si se fijan, además en azul, les aparece aquí la membrana plasmática del ovocito. ¿Qué va a suceder entonces? Pues el espermatozoide tiene su membrana, el ovocito también. ¿Estamos? Acuérdense además, entonces, que en el proceso de fertilización esas membranas se van a fusionar. Se van a fusionar. De hecho, el espermatozoide, como ustedes miran aquí, no entra con la membrana, ¿ok? No entra con su membrana, queda aquí afuera y va a entrar solamente como la parte del núcleo del espermatozoide. Miren, solo entra en la cabeza y cola del espermatozoide y obviamente el núcleo tiene que ingresar. El ovocito va a liberar sustancias al espacio perivitelino que va a inducir cambios en la zona pelúcida para que evite la entrada, además de otros espermatozoides. Entonces, de forma rápida, así es como sucede ese proceso de entrada. No vayan a olvidar que el espermatozoide va a dejar como toda su estructura externa por fuera. Una vez que está dentro, va a ingresar al citoplasma del ovocito. Y es ahí donde el ovocito completa su segunda meiosis, ¿cierto? Se va a formar el segundo cuerpo polar, que aquí lo estamos viendo. Se forma este segundo cuerpo polar y termina lo que quedó a partir de metafase. Entonces termina la meiosis 2, se completa su división meiótica, se forma un ovocito maduro, el segundo cuerpo polar, el núcleo del ovocito se convierte en pronúcleo, que es lo que les mencionaba, ¿no? Ya en este punto, una vez que ambos están interactuando dentro del citoplasma del ovocito maduro, ya se les conoce como pronúcleo femenino y pronúcleo masculino a este. Y miran ahí cómo comienza a degenerar, miren, la colita del espermatozoide. Además de eso, el núcleo del espermatozoide, que es pequeño y que de hecho se ve bien ovalado cuando está creciendo, aquí se vuelve como redondito y crece un poco dentro del citoplasma del ovocito maduro. Y ahí se conoce como pronúcleo, ¿ok? Cuando hablamos de ootíde, nos estamos refiriendo, por si les preguntasen el concepto, la ootíde es el ovocito que ya contiene los dos pronúcleos, masculino y femenino, y que son haploides en este punto. ¿Qué más va a pasar? Se rompen las membranas pronucleares, que es lo que ustedes están viendo aquí. Se tienen que romper, miren esas membranas pronucleares, y se va a dar el primer clivaje del cigoto, ¿ok? Un proceso de condensación de cromosomas y ordenamiento, que es lo que va pasando aquí, de forma que comienza una división celular de tipo mitótico, ¿ok? Mitótico. Eso es lo primero que va a pasar aquí. Fusión primero de los pronúcleos, se tienen que romper las membranas para que eso pase, hay un reordenamiento de material genético y luego comienza una serie sucesiva de divisiones de tipo mitótico, ¿ok? Cada pronúcleo lleva 26 cromosomas, formando entonces un cigoto inicial con 46 cromosomas. Entonces, ¿qué resulta de la fertilización? Se estimula el ovocito secundario para que termine su segunda división meiótica, se restaura el número diploide de las células, ¿ok? De los cromosomas en el cigoto. Esa restauración y además el que se forme a partir de dos pronúcleos diferentes promueve la variación de la especie humana para que no seamos igualitos todos, sino sería horrible, ¿verdad? Porque hay un intercambio de material genético. Además de eso, determina el sexo cromosomal del embrión. ¿Cómo se determina el sexo cromosomal del embrión? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién me lo explica? Vamos a ver. Dependiendo si el espermatozoide tenía un cromosoma X o Y. Muy bien, excelente, ¿verdad? Acuérdense que la producción al final del gameto femenino siempre es X, ¿cierto? Mientras que en el caso del espermatozoide puede ser de constitución X o Y. Y como dice su compañero, no me fijé quién era el que estaba hablando, el espermatozoide es el que va a definir entonces el sexo cromosomal o sexo genético del embrión.
Causa actividad mitótica del ovocito, lo cual inicia el clivaje del cigoto. Otro concepto que aparece ahí aparte de ootides es el concepto de concepto. ¿Qué es concepto? Son todos los productos de la concepción que incluyen al embrión y sus membranas. Y a lo largo de la clase ya vamos a empezar a hablar de qué membranas fetales estamos asociando. ¿Ok? Entonces, eso es concepto. Ok, vamos a ver. Solo les tengo 2 preguntas para esta clase, es un poco corta. Ok, vamos a ver. Este está súper fácil también. A ver si leyeron un poquito más de eso. Ujú. Ok. Muy bien. Bueno, solo he votado a ver. Ok. Se vale no entender. Me gusta que alguien haya puesto no entendí. ¿No entendí? Ok, no entendió. Ya le vamos a explicar. ¿Quién dice que es falso? ¿Y por qué? Alguien que me diga por qué es falso. Alguien que quisiera participar y decir, yo creo que es falso por esto y por esto, porque yo leí que es esto. ¿Nadie? Nadie. Ajá. El 59 dijeron que es falso y nadie quiere hablar. Ajá. Nadie. 10 dijeron ya que es falso. ¿Serán parecidos y es que hay algunas diferencias? ¿O será verdadero o será falso? Bueno, como nadie quiere participar, voy a avanzar porque hoy sí me van a esperar a las 2 alguien más. Entonces, miren. Vamos a cerrar esto. Ok. ¿Qué pasa con el clivaje? Ok. Son divisiones mitóticas. De hecho, son divisiones mitóticas. Se parece, entonces, obviamente, porque incluye la mitosis, ¿cierto? Son divisiones mitóticas repetidas, cuyo objetivo es aumentar el número de células que están en el cigoto que tenemos aquí. Miren, aquí tenemos el estadio de 2 células. A esas células en este punto ya le vamos a llamar blastómeras. Las primeras que aparecen después de que se unieron los pronúcleos y luego se dividieron, y aparecen las blastómeras. Vamos a ver, aquí alguien escribió, pero el clivaje no solo se estudia en zoología, es la palabra que usamos en embriología. No lo sé si solo en zoología, no sé nada de zoología ahí. Pero es la palabra que aparece y con el que siempre hemos estudiado en embriología. Entonces, va pasando por varios estadios, si ustedes se fijan acá, y lo que sucede con el clivaje es que sí van a haber varias divisiones mitóticas. Sin embargo, a diferencia de lo que podría pasar con otros organismos, probablemente, en este caso hay una contención del espacio donde se están haciendo esas divisiones. ¿Ok? Las células se van dividiendo, pero el tamaño en el que se van dividiendo es menor que la célula que les dio origen. ¿Por qué? Porque hay un espacio que está limitando ahí. ¿Quién está limitando ese espacio? Lo verde que ven ahí, que es la zona pelúcida. En estas primeras divisiones que va a tener el cigoto, ¿ok? El blastocisto que vamos a estar formando. En sus primeras divisiones, en estadios de célula hasta la mórula, que es lo que están viendo ahí que parece una mora, por eso se le llama así, que es el estadio de 12 a 32 blastómeras, van a dividirse haciéndose más chiquitas, porque el espacio está limitado, porque la zona pelúcida sigue ahí y limita el espacio. Entonces, comienza ese proceso en el que hay división, eso es clivaje, ¿ok? Y además las células se van compactando para caber en el espacio que les está dejando ahí la zona pelúcida. Entonces, sí son divisiones mitóticas, pero en este caso, las células que se están produciendo son un poco más pequeñas y además que la totalidad del espacio, del organismo que estamos formando, no está creciendo en ese punto. En este momento no está creciendo todavía. ¿Ok? Tendríamos que ir a buscar lo de zoología que dijo ahí el compañero. Entonces, ¿qué va a pasar? Después de que tenemos la mórula, ¿no? Continúa el proceso de división. Y entonces van a ver ustedes que va cambiando el nombre de la estructura dependiendo en qué momento la analicemos.
¿qué va a suceder dentro de la mórula con estas blastómeras que se están dividiendo? Pues se van a empezar como a dividir en el espacio dentro de lo que les permitía la zona pelúcida. Y si se fijan, además, aquí ya comienza a degenerar. Y cuando hay una reorganización de esas blastómeras internas, ya vamos a empezar a hablar de un blastocisto temprano. ¿Ok? ¿Qué es un blastocisto temprano? Aquí ven entonces que esas células de la mórula se dividieron y formaron esta parte de acá, que es la masa celular interna, que tiene el nombre de embrioblasto, y se formó una cavidad aquí, que es la cavidad del blastocisto, y además hubo una separación a partir de esa cavidad de unas células que quedan como en la periferia, que se conocen como células del trofoblasto. Eso es lo que conforma un blastocisto temprano, que eventualmente va a crecer la cavidad y van a empezar a aumentar el número de células ya en este punto sin limitación del espacio que antes creaba la zona pelúcida. Eso es lo primero, ¿ok? Entonces van a ir creciendo. ¿Qué les dice acá? El embrioblasto, masa celular interna, forma las células internas de la mórula, se va a rodear de blastómeras aplanadas, que son estas que forman el trofoblasto que les decía. El trofoblasto, en este punto tan temprano del embarazo, ¿ok? Va a segregar una proteína inmunosupresora que es el factor temprano del embarazo para que no sea atacado por el sistema inmune, que no diga el cuerpo, aquí hay una célula rara y además tiene una alta actividad mitótica, esto puede ser un tumor, ataquémoslo, pues no. Ok, se intenta que se logre esta actividad inmunosupresora por la misma célula que está creciendo, la va a liberar. Y de hecho aparece en suero materno 24 a 48 horas después de la implantación, que vamos a ver qué es eso. Y es la base para los test de embarazo súper tempranos, pero súper tempranos, ¿ok? De primeros 10 días de desarrollo, ¿ok? Lo cual es bastante. Normalmente la mujer se hace un test de embarazo cuando falla el siguiente periodo menstrual, ¿verdad? No se hace como los primeros 10 días del embarazo, pero sí existe esta prueba. Y es en base a esa proteína inmunosupresora que produce el trofoblasto. Entonces, ya vieron, masa celular interna o embrioblasto, en la periferia el trofoblasto y la caída del blastocisto ya sin zona pelúcida, limitando el crecimiento, ¿ok? Entonces, bueno, esto ya lo dijimos, o sea, se forma la cavidad del blastocisto dentro de la mórula y luego por eso es que se va a llamar eventualmente un blastocisto. Creo que esto ya lo dije también. Lo importante aquí que vamos a recalcar en este punto es, entonces, ya sabiendo que las células de la mórula se van a dividir de entrada en dos componentes, vamos a decir que del embrioblasto o masa celular interna se van a formar los componentes del embrión. Y que del trofoblasto, que es la periferia que queda en un polo asociado, polo opuesto, digamos, asociado al embrioblasto, se van a formar los componentes de la placenta. Y ya lo vamos a ir viendo y es verídico que así pasa. Ya lo van a ir viendo a lo largo de la clase. Aquí en corte, que va a estar en su libro, no sé si en la última edición sale porque no la tengo. Y no la he buscado en español ni en inglés. Ven aquí el cuerpo polar, vemos el embrioblasto con su masa celular interna. Si ustedes se fijan, blastocisto con su cavidad y las células del trofoblasto que eventualmente se van a volver más aplanadas como este que ustedes miran aquí. ¿Ok? Miren qué rápido va cambiando de 4 días, 4.5 días. ¿Ok? Entonces miran cómo va creciendo la cavidad del blastocisto en horas y se va modificando la estructura de las células. Remanente de la zona pelúcida que todavía se miraba aquí, en horas aquí ya no está. ¿Ok? Hubiera quitado las palabras de esta imagen y los hubiera puesto a marcarla. Se me fue eso. Ok, ¿qué va a pasar entonces? Aquí vemos, miren, fertilización día 1. Tenemos entonces ya completado otra vez lo diploide en un cigoto. El cigoto ya es diploide, ya está listo para iniciar el proceso de clivaje, que son divisiones mitóticas. Aquí les aparece. No les quiero manchar mucho esto para que no se me vayan a perder. Y comenzamos con día 2, día 3, día 4 y día 5 hasta el día 6, donde normalmente se da el proceso de implantación, que es lo que estamos viendo acá. ¿Qué le va pasando al cigoto? Se va dividiendo con las blastómeras, acuérdense. Aquí en los primeros días también se le puede conocer como blástula a este cigoto recién dividido. Ya saben que el estadio de 12 a 32 es una mórula,
con células hipercompactadas en su interior, y luego pues se va a perder la zona pelúcida y ya se empieza a diferenciar entre embrioblasto y trofoblasto. Y ahí estamos hablando entonces de un blastocisto. Otra cosa que va a pasar, miren muchachos, ¿ok? Es que va a haber una otra diferenciación. Ya diferenciamos lo de la mórula en embrioblasto y trofoblasto. Ahora el trofoblasto, miren, una vez que comienza aquí el proceso de implantación en el día 6, se va a dividir en dos componentes celulares. Se va a dividir en el citotrofoblasto y en el sincitio trofoblasto. ¿Ok? De hecho, las células que aquí están viendo, déjenme manchar, aquí creo que sí voy a manchar para hacer más. ¿Ustedes qué hora es? Ok, muy bien. Vamos a ver qué color se verá bien ahí. No sé si el amarillo. Ok, entonces, va implantando, va invadiendo. ¿Ok? Por eso se tienen que estar liberando esas sustancias inmunosupresoras. Para que el cuerpo no diga esto es un tumor que nos está invadiendo y nos ataque. Entonces, ¿qué va a pasar? Si se fijan, aquí tengo el embrioblasto en azulito y en el polo opuesto estaba el trofoblasto, pero en este punto ya se ha diferenciado en citotrofoblasto y sincitio trofoblasto, ya cuando está invadiendo el endometrio inicialmente. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? De las células del citotrofoblasto va a haber una proliferación orientada hacia la invasión de la pared uterina. Y de hecho, las células del sincitio trofoblasto en realidad se originaron del citotrofoblasto, que las van moviendo, para que se hagan una idea más o menos de acá a acá. Y una vez que se van unificando e invadiendo la pared uterina, el sincitio trofoblasto, por eso se llama sincitio trofoblasto, porque van formando una megacélula multinucleada, un sincitio de células, perdón, que se mira como una masa celular ahí, en ese punto. Y esta zona de acá, de lo que antes era el trofoblasto, el sincitio trofoblasto, va a ser el encargado de invadir, entonces, parte de la cavidad uterina. Cuando miremos placenta, vamos a ver eso bien bonito otra vez. Y va a ser el que va a ayudar a iniciar la conexión cuando se forme la placenta, que también hay clase para eso, ahorita no lo tienen por qué entender. Entonces, eso pasa en los primeros 6 días. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Porque voy a seguir hablando de lo mismo ahorita. ¿Preguntas hasta aquí? Chicos. Los que No, estén. doctora. ¿Vamos bien? Sí. Ok, cualquier cosa me preguntan. Ok, voy a... Uy, espérenme. Voy a borrar esto y voy a seguir entonces. Solo que déjenme quitar esto. Ok, sigo entonces. Vamos a ver. ¿Qué pasa para el final de la primera semana? Antes de hablar de eso, los dibujos de embrio pueden ser estresantes, ¿ok? No se deben estresar si no le entienden algo, pregunten. Estamos porque se trabaja con cortes y algunas cosas, ahorita están fáciles, pero después se pueden poner complicados, no se deben estresar por eso. Siempre traten de ver la clase por lo mismo. Entonces, ¿qué pasa para el final de la primera semana? O sea, 6º día, ¿no? Ya estamos terminando la primera semana. Ya si ustedes se fijan, aquí tengo las células del epitelio endometrial. Ustedes ya saben que estoy hablando entonces de capa funcional, lo más probable, porque es la más superficial. Ustedes miran aquí las glándulas del endometrio. El endometrio aquí, desde que hubo fertilización, ya recibió señal y dijo, hubo fertilización, hay embarazo, cuerpo lúteo no vas a degenerar, necesitamos que el endometrio se mantenga en fase de embarazo ahora. No lo podemos descamar porque aquí viene una implantación y hay que estar listos. Eso es lo que pasa. Entonces se mandan esas señales, una de ellas es la hormona gonadotropina coriónica humana, que ayer se las mencionaba, que la producen las células. En algunos libros les dice que son las células del trofoblasto, en otros les puede decir que son las células del sincitio trofoblasto o del citoplasma. Quedémonos que son las células del trofoblasto, cualquiera de las dos, para que no se haga confundir en este punto de la clase, que producen la gonadotropina coriónica humana. Entonces, una vez, miren, que comienza aquí la formación del blastocisto, aquí en el día 5, antes de que me degenere el cuerpo lúteo que quedó aquí, este grandote,
manda señal y le dice, no te vas a degenerar, no te vuelvas albicans, porque no quiero que me degenere el endometrio, porque me voy a ir a pegar ahí, ¿ok? Eso es lo que pasa. Entonces se mantiene y se preserva la arquitectura del endometrio listo, secretor, para que se pueda implantar en él el blastocisto, ¿ok? Entonces, está superficialmente implantado a la capa compacta del endometrio, parte de la capa funcional, ¿ok? Del endometrio. Aparece una capa de células cuboidales en la superficie del embrioblasto, que es el hipoblasto, que es esto que vemos aquí. Entonces, ¿se acuerdan? Teníamos masa celular interna, trofoblasto. Luego el trofoblasto se dividió y dijo, voy a hacer ahora citotrofoblasto, y además voy a ir creando el sincitotrofoblasto, que es esto moradito que está aquí, y es el que va invadiendo, si se fijan, las células se van moviendo para acá y van creando el sincitotrofoblasto. Y además, en ese día 6, terminando la semana, ay, este coso se me pierde, aparece una capita de células acá que se conocen como células del hipoblasto, ¿ok? Del hipoblasto. Sigue manteniéndose la cavidad del blastocisto, como ustedes miran ahí en esa imagen. Aquí lo ven, este dibujo es bonito también. Entonces, ¿qué pasó? Viene el blastocisto, ya a partir del día 5 viene viajando por aquí, entró a la parte intersticial de la trompa, buscó el útero y comienza el proceso de implantación. ¿Cómo viene? Trofoblasto, aquí, y embrioblasto. ¿Qué pasa en la ovulación? Bueno, se ovula, ¿verdad? Fenómenos del embarazo. En la ovulación no pasa nada porque está ovulando. Fertilización, ese es nuestro día 1. Entra el blastocisto a la cavidad uterina, normalmente para el 4º día va entrando, que es lo que vamos viendo aquí, se va metiendo ya. La implantación puede comenzar 5º o 6º día. Se forma, miren, el trofoblasto y comienza la implantación del endometrio, que es lo que estamos viendo aquí. Aquí el trofoblasto ya se dividió en sincitotrofoblasto y citotrofoblasto, todo en la periferia. ¿Y qué más? Comienza la secreción trofoblástica de gonadotropina coriónica humana, que es la que les mencionaba, para que el cuerpo lúteo no degenere y no se me altere todo este tejido que tiene que estar así bonito. Y terminamos la primera semana, miren, con un disco bilaminar. Disco germinativo bilaminar. ¿Se acuerdan cuando les decía? Segunda semana 2 capas, tercera semana 3 capas. Entonces aquí vamos a comenzar la segunda semana y estamos en el día 8. ¿Y qué pasó entonces? Cuando hablamos de discos o de capas germinativas, estamos hablando de capas que se forman en el embrioblasto. Entonces vemos que aquí estaba la masa celular interna o embrioblasto, ¿cierto? Apareció el hipoblasto y ahora, a partir de la segunda semana, vamos a decir entonces ya no embrioblasto, vamos a decir epiblasto, epi, que es lo que está arriba, esa sería la capa superior, y abajo el hipoblasto. Además de eso, miren, en los días subsecuentes van a ver que va invadiendo el sincitotrofoblasto y dentro de la masa del epiblasto se forma una cavidad, se empieza a formar una capa de células que son células amnióticas que eventualmente van a secretar líquido y van a formar la cavidad amniótica. De eso vamos a estar hablando más adelante. Y lo otro es que en el otro polo, miren, tenemos las dos capitas, ¿verdad? Entonces, asociado al epiblasto, se van a formar células del amnion que van a secretar un líquido aquí y van a producir la cavidad amniótica. Opuesto a eso, asociado al hipoblasto, se empieza a formar entonces esta estructura aquí que se conoce como vesícula umbilical o saco vitelino. Van a escuchar que lo digo todos los días. Le pueden decir vesícula umbilical o saco vitelino, no importa. Pero yo lo voy a decir siempre los dos para que no se lo olvide. Entonces termino la semana implantada, ¿ok? Ya tengo ese blastocisto implantado y termino o comienzo más bien la segunda con un disco germinativo bilaminar. ¿Preguntas hasta ahí? Porque ya vamos a terminar. Doctora, Ajá. me perdí en el día 8. Ok, no importa. En el día 8 son una serie de eventos consecutivos. Yo no les voy a preguntar qué pasó en el día 8, ¿ok?
Les voy a preguntar como por semana, salvo excepciones como usted esperaría que para el 5.º día ya esté implantado el blastocisto. Sí, para el 5.º o 6.º día usted espera que ya esté dividido el trofoblasto. Sí, esas cositas tal vez así. Bien raro, o sea, no me gusta porque si no se lo garrotean demasiado y se les olvida después. En el día 8 lo que está pasando, si usted se fija aquí, el embrioblasto, que era la masa celular interna, va a dividirse, mire, en un hipoblasto y el epiblasto, ¿ok? Eso es lo que pasa. Se forma básicamente el disco germinativo bilaminar. Si quiere comenzar algo en el día 8, si yo les preguntara, ¿y qué sucede en el día 8? ¿Qué evento sumamente importante esperaría yo ver en el día 8? Probablemente les esté preguntando que a ese punto ya vamos a tener un disco bilaminar. No le voy a preguntar, ay, aquí está el citotrofoblasto, o ya empezó a invadir. No me gusta hacer preguntas así muy de garrote. No se estresen por eso. Pero eso es lo que pasa, quien me lo preguntó, no me fijé en el nombre, ya tenemos el disco bilaminar, ¿ok? Decidua qué es, hay un temita más adelante de esto que lo voy a ampliar, pero cuando hablamos de decidua, estamos hablando de la representación de cambios que se dan aquí, en el endometrio, aquí, en el endometrio, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a activar las células estromales, ya esos son conceptos de histología, entonces, pero es como el tejido de soporte que está ya asociado al epitelio endometrial. A eso me refiero. ¿Y qué va a pasar en el estroma? Los fibroblastos, que son una de las células más importantes del tejido conectivo, se vuelven súper más activos y forman células deciduales con amplia síntesis proteica. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Como que se engruesa un poco el endometrio en ese punto. De hecho, no debería de haber invasión al miometrio, ¿ok? Y de eso vamos a hablar más adelante cuando miremos placenta, no se preocupen. En este punto hay que entender que con la capa del útero con la que estamos trabajando para que se dé la implantación es el endometrio, ustedes. No a pensar que todo eso, que el endo, que el mío, que el peri, no. Esos no se van a invadir, solo es el endometrio. Si se invadieran, estamos ante una patología, ¿ok? Que son problemas de implantación de la placenta. Entonces, 3 áreas se forman, miren. Yo voy a repetir esto más adelante cuando miremos placenta. La decidua basalis, ¿en qué consiste? Es la que queda entre el embrión implantado y el miometrio. Sería esta que queda aquí. Aquí ustedes miran que está el embrioncito ya bien bonito. Y la decidua basalis es esta que se localiza aquí. Luego está la decidua capsularis, que es esta que rodea aquí, entre el embrión y el lumen uterino. Aquí la ven también. Esta que está aquí. Y por último, la decidua parietalis, que es esta que está aquí. Todo esto es endometrio siempre. Y está en el lado opuesto o lejos del embrión. Eventualmente, a medida crece, van a ver que va a haber fusión de algunas capas. No les voy a adelantar eso ahorita para que no se confundan, pero sí para que entiendan que en el endometrio, aparte de que se va a mantener en su condición de fase de embarazo el endometrio, inicialmente por mantenimiento del cuerpo lúteo, eventualmente por las mismas hormonas que se producen en la placenta, va a haber una modificación histológica importante y por eso incluso cambia su nombre en ese punto. Y vamos a estar hablando entonces de células deciduales con alto contenido de síntesis proteica y amplia activación de fibroblastos. ¿Embriones anormales y abortos espontáneos pueden pasar? Sí, ¿ok? Entonces, ¿qué puede suceder? Estadios tempranos de la implantación son periodos críticos del desarrollo. ¿Qué podría pasar? Que no haya suficientes niveles de estrógeno y progesterona. Por ejemplo, que el cuerpo lúteo no esté cumpliendo su función y entonces al haber poco estrógeno y progesterona, se va a alterar entonces la histología del endometrio y no va a estar siendo capaz de recibir al blastocisto y permitir que se implante y luego que incluso invada sus capas. Los abortos espontáneos aparecen en estos primeros días. De hecho, hay mujeres que ni cuenta se dan que tuvieron un aborto porque no llegaron al punto de tener la primera ausencia del periodo menstrual. ¿Cierto? Normalmente sucede cuando hay anomalías cromosómicas importantes, ¿ok? Y la mamá a veces no se dio cuenta
a saber a cuántas nos habrá pasado, que no supimos que en vez de un periodo que se adelantó, que nos decía, ay, me vino a lo mejor una anomalía cromosómica importante, porque se asocia también a abortos espontáneos eso, nos causó como una irregularidad menstrual, ¿verdad? Pero son muchos los factores que influyen en el proceso de implantación, cosas que van a ampliar cuando miren ustedes ya ginecología y obstetricia. Para este punto de ciencias morfológicas, sí saber que ante bajos niveles de estrógeno y progesterona, no sería muy eficaz el proceso de implantación, porque no se podría mantener por días suficientes el endometrio en la fase secretora. Bien. Les dejo para que usen este link. Yo les voy a subir esta presentación mañana temprano. Hoy no puedo porque tengo reunión ahorita a las 2. Y luego mi hija tiene una cita médica a las 4 y vivo súper lejos, así que tengo que salir corriendo. Entonces, se meten aquí. Yo sé que no todos hablan inglés, pero aún los que no hablan inglés van a ver que las palabras se parecen mucho a lo que yo he estado hablando ahorita. Para que hagan la primera semana. Métanse al link. Le van a salir varias cosas de anatomía macroscópica. Si lo quieren usar en macro, está súper pinta. Se los recomiendo, ya lo revisé. Pero sí les dejo que vayan a ver lo que pasa en embriología. Y si no les queda mucho tiempo, por lo menos la primera semana sí véanse, que sería como un pequeño repasito de lo que yo ya les hablé. ¿Tienen preguntas, chicos? ¿Ya se fueron? ¿Se durmieron? No, doctora. Por mi parte no, doctora. ¿Vamos bien? Se fijaron que hoy sí les puedo dar la clase en 1 hora, ¿verdad? Era una clase más corta. Normalmente así las tengo hechas para que no, 30 diapositivas para no cargarlos tanto. Entonces, chicos, con eso terminamos nuestra primera semana también. Ya somos un disco bilaminar. Y nos vemos la otra semana, entonces, para que hablemos de la segunda y la tercera semana de desarrollo. Así es como, sí, así es como está planificado, así que los dejo siendo un blastocisto bilaminar ya implantado, ¿ok? Cualquier pregunta que tengan, me pueden escribir al chat, hagan las tareas. Además de eso, mañana les subo la tarea temprano, también, o capaz que más noche, súper tarde, pero ahí va a aparecer. No duden en escribirme por el campus virtual. Y van a ver que van a empezar a aparecer más cosas también. ¿Estamos? Creo que la tarea de esta primera semana es un foro, si no me equivoco, así que no van a sentir tan pesado el arranque. Después ya se vuelve un poco más difícil. Así que chicos, nos vemos. Cuídense mucho. Gracias por haber asistido.